Hemos ya visto el problema que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado una ley santa y nosotros no la hemos obedecido, y eso nos ha causado un problema. La consecuencia es terrible, porque vamos a morir y ser juzgados, y claro, como hemos quebrantado las normas de Dios, solo nos espera un veredicto de culpable y un infierno. Necesitamos una solución, y ahora hemos llegado a la tercera columna, que es Cristo, que es la cruz, y la solución que Él nos ofrece. Ahora, nosotros, como evangelizadores o como evangelistas, tenemos que ser como Pablo, que dijo en 1 Corintios 2:2, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Va a ser muy importante en nuestro evangelismo tener como epicentro, como el centro de nuestro mensaje, Cristo y la cruz y lo que Él hizo por nosotros. Entonces hemos llegado ya al punto del mensaje donde podemos ya empezar con las buenas noticias. Vamos a repasar las malas noticias. Para que la gente entienda bien lo que ha hecho Cristo en la cruz, tenemos que entender bien lo que son las malas noticias. Las malas noticias siempre nos lleva al pecado. El pecado siempre nos trae malas noticias. Entonces Dios sí nos ha dado una ley santa, la hemos quebrantado. ¿Qué pasa? Que como hemos errado el blanco, somos pecadores, hemos pecado, no hemos agradado a Dios. Y eso nos trae un montón de problemas. Por ejemplo, eso nos hace culpables delante de Dios, muertos espiritualmente. O sea, que andamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Sucio, pensamientos sucios, nuestra vida sucia, corazón sucio, esclavos al pecado. Esas son malas noticias. El que practica el pecado, esclavo es al pecado. Y por mucho que uno quiera ser libre de todas esas cosas, no podemos hacer nada. Enemigos de Dios, como hemos vivido a nuestra manera, y no hemos agradado a Dios obedeciendo su ley, pues nos hemos convertido en enemigos de Dios. Y por fin, cuando nos presentamos ante Dios en el día de juicio, pues mira que estamos, lo único que nos puede esperar es la ira de Dios, en vez del amor de Dios, la ira de Dios. Entonces, lo importante aquí para entender lo que ha hecho Cristo por nosotros, que si alguien tiene que quitar el pecado, y como tú y yo no somos capaces de quitar nuestro pecado, si alguien nos puede quitar el pecado, todo esto desaparece, todo esto cambia. Entonces el problema siempre ha sido el pecado, y como tú y yo no podemos quitar el pecado, la buena noticia es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda aquí en el día de juicio, mas tenga la vida eterna. Porque Dios dice en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hemos llegado a lo que son las buenas noticias. La buena noticia es que Dios se ha hecho carne. Dios envió a su Hijo, se hizo carne, anduvo una vida perfecta, sin pecado, obedeciendo la ley en todo, agradando a Dios en todo. Él hizo lo que tú y yo no hemos podido hacer. Y durante su tiempo en la tierra, Él vino con el propósito, como Juan el Bautista decía, cuando vio a Jesús a los 30 años, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si el Cordero de Dios, como sacrificio perfecto, viene y quita el pecado, esto es una buena noticia. Si Él quita el pecado, quita también la culpa, la muerte, la suciedad, la esclavitud, la enemistad y la ira de Dios sobre nuestra vida. Buenísima noticia. Mira, que nos ha enviado a predicar buenas nuevas, ¿no? Y de predicar el Evangelio, buenas noticias. ¿Qué es la buena noticia? Que Cristo, entendiendo nuestro problema, sabiendo las consecuencias que son graves, Él vino para pagar
por nosotros. Entonces, cuando Él se sacrificó, cuando Él se dejó crucificar, Él se llevó nuestro pecado, o sea, tu pecado, todo lo que hemos escuchado, ¿no? Nuestra porquería, inmoralidad, orgullo, egoísmo. Él se vistió de nuestro pecado, tomó nuestra culpa, nuestra muerte, nuestra suciedad, nuestra esclavitud, nuestra enemistad y la ira de Dios en esa cruz. ¿Por qué me has desamparado? Porque estaba recibiendo Cristo, siendo rechazado, juzgado, bebiendo la copa de la ira de Dios para poder darte a ti una buena noticia. Cristo fue juzgado para que en el día de juicio tú no tengas que pagar por tu pecado. Buena noticia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que Dios quiere cambiar en la cruz, la buena noticia es perdonar tu pecado. Esta es la buena noticia. De la culpa que tienes delante de Dios, que Dios te pueda declarar inocente. Estas son doctrinas de la cruz. Entonces, pecado ha perdonado, esa es la sustitución. Toma tu pecado como sustituto. Culpable a inocente. Dios te declara no culpable, como si nunca hubieras pecado. Y esto se llama la justificación. La muerte a ser vivo, esta es la regeneración, el nacimiento nuevo. El Espíritu de Dios entra en ti, te hace nuevo y te da vida nueva. Las cosas viejas pasan y todo hecho nuevo. Pues tu suciedad, Él te limpia, eso se llama santificación. Es algo progresivo para que cuando te presentes ante Dios serás sin mancha y sin arruga. Esclavitud, Él rompe las cadenas, rompe el poder del diablo, rompe el poder del mundo. ¿Y qué pasa? Te hace libre. Enemigo, ya no tendrás que ser más enemigo de Dios, sino que te puede reconciliar con el Padre. Este es el deseo de Jesús, ¿no? Es tomar la mano del Padre y la mano del pecador, y para que puedan ser amigos, reconciliar estos enemigos, pues Él murió en esa cruz, para que tú y el Padre puedan ser amigos, para que cuando te presentes ante Dios, no te va a decir, apártate de mí, maldito, hacedor de maldad, al lago que arde con fuego y azufre. No, dirá, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que ha sido preparado para ti desde la fundación de la tierra. ¡Qué buenísima noticia! Reconciliados, amigos, amistad con Dios. Esto es la buena noticia. Y no tendrás que beber la copa de la ira de Dios en ese día. Esta propiciación, cuando Dios desvía la ira que está sobre el pecado y sobre el pecador, y Cristo se pone entre el pecador y la ira de Dios, y Cristo absorbe esta ira para que tú no tengas que beber esa copa de ira. ¿Y qué es lo que puedes recibir? Su amor, su amor. Entonces, la tercera columna es el mensaje, el enfoque de nuestro mensaje es la cruz de Cristo. Cuando predicamos, cuando testificamos, cuando tenemos un evangelismo personal, cuando estamos escribiendo canciones, cuando estamos haciendo un teatro, vamos a centrarnos y concentrarnos bien en las 7 cosas que Cristo ha conseguido a nuestro favor por nosotros en la cruz. Problema, pues mira, que hemos quebrantado la ley de Dios, mogollón, muchas malas noticias. Consecuencia, pues en el día de juicio tengo que presentarme ante Dios en este estado. Solución, la cruz de Cristo, solución. Él viene y paga por nosotros, nuestro sustituto. Y nosotros podemos presentarnos ante Dios en este lado de la cruz con todas estas buenas noticias. ¿Cómo vamos a pasar de ese lado al otro? ¿Cómo podemos experimentar esto? Esto lo veremos en la cuarta columna.